Éxodo tal vez puede ser no tan popular entre los jóvenes, pero es un libro donde vamos a encontrar muchísimo. Y no quería dejar pasar este tiempo porque si estuviste aquí hace algunos meses, estábamos estudiando hace no mucho Génesis. Entonces creo que traemos fresco Génesis y cómo es la historia. Y Éxodo es exactamente la continuación de Génesis. Éxodo pertenece a los primeros 5 libros de la Biblia que son llamados el Pentateuco, que, ojo, son muy importantes o es lo más importante para los judíos. Son hechos históricos y son hechos realmente donde fundamentan ellos toda su fe. Y va a aparecer uno de los personajes más importantes de su cultura y de su historia. Y por supuesto uno de ellos es Abraham, otro es Isaac, otro es Jacob, otro es José, que fue el último que vimos, pero ahora va a aparecer alguien más. Y Éxodo tiene 40 capítulos, entonces nos vamos a echar un buen rato aquí, nos vamos a estacionar un buen rato aquí, pero pues no tenemos prisa, ¿no? Entonces vamos a ver si terminamos el año con Éxodo o lo terminamos antes, pero vamos a tratar de ir avanzando por historias, ir viendo y sacando todo lo que podamos ver semana tras semana que sea útil para nuestra vida. Y mientras estudiaba esta semana veía lo que tocaba y decía, va a estar bueno, va a ser un buen libro, va a ser un buen tiempo que vamos a estar aquí tú y yo viendo semana tras semana Éxodo. Y como te decía, Éxodo es la continuación de Génesis. Y si no te acuerdas qué onda con Génesis, déjame te recuerdo rápido. Simplemente empieza y el mundo empieza por voluntad de Dios. Y Dios tiene la voluntad de crear al hombre y le da todo lo que necesita. Y el hombre en Génesis capítulo 3 decide darle la espalda a Dios, decide no glorificar a Dios, decide abandonar a Dios, tiene que escoger tiene que escoger entre obedecer a Dios, que Dios ha sido bueno con él, e ir tras sus propios deseos. Y lo que hace el hombre, que es Adán, un Adán histórico, pero lo hace en representación de toda la humanidad, es escoger. Y lo que escoge es no a Dios, sino escoge sus propios deseos. Y después de eso, Dios ya sabiendo, fíjate, es una de las cosas que más me vuela la cabeza de Dios. O sea, Dios ya sabía que nos íbamos a equivocar, ya sabía que no le íbamos a escoger, ya sabía que le íbamos a fallar, y para Él valía la pena seguir adelante con nosotros solo para que pudiéramos experimentar algo que va a ser el tema principal de Éxodo, la redención. Entonces, para Dios importa mucho y no dice, ok, no quisieron, me consigo otros hombres, ¿no? O creo otra criatura que sí me pueda glorificar. No, sigo con la humanidad porque vale la pena lo que sigue. Empieza un mundo caído donde entra el pecado, donde entra la enfermedad, pero lo que sigue y el plan que ya tenía destinado desde antes de la fundación del mundo, para Él valía la pena, que es entregar a su Hijo Jesús por nosotros, para que tú y yo experimentemos la redención del hombre. Y después de Génesis capítulo 3 empieza en marcha el plan que Dios ya tenía destinado, y era escoger a un hombre, hacerse de un pueblo, de una familia, y entonces usar este pueblo y esta familia como un escenario para la salvación del mundo. Y entonces lo que vimos anteriormente en Génesis es que esta familia que empezó con Abraham y que tuvo un hijo que se llamó Isaac, cuando fuera de tiempo, el hijo de la promesa, cuando no podía tener hijos su esposa, cuando eran ancianos, Dios le dice, vas a tener un hijo, yo lo he prometido. Y en esa travesía Dios cumple su promesa, viene Isaac, y luego Isaac tiene como hijo a Jacob y a Esaú, y Dios escoge a Jacob, este engañador, si te acuerdas, era un fraude su vida, pero Dios trata con este hombre fraudulento, lo transforma, es más, hasta lo deja cojo, con tal de que este hombre entienda que no puede ganarle a Dios. Y este hombre Jacob, entendiendo, tiene estos hijos. Y es una historia que vimos cuando estábamos viendo Génesis. Pero si te acuerdas, uno de estos hijos, su hijo preferido, José, sus hermanos, siendo malos, simplemente querían matarlo, pero después deciden venderlo.
¿Y en qué resulta esto? En que José empieza por un camino totalmente turbulento, pero en medio de eso Dios estaba con él y Dios cambia su desgracia en bendición y José se convierte en un tipo salvador del pueblo. Y lo último que sabemos en Génesis es que este hombre que fue vendido por sus hermanos después se vuelve el salvador de ellos. Y no solo eso, sino llegó como esclavo a Egipto y de repente ya es el segundo al mando. Y entonces cuando viene la gran hambruna, Dios los mete en Egipto a esta familia y los guarda. Y siendo José un hombre prominente, era como si fuera el gobernador de todo Egipto. Entonces ahí nos quedamos, pero mira lo que dice el capítulo 1 y que es la continuación de Éxodo capítulo 1. Dice: esos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Y son los hijos de Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, que es el hermano menor, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y dice, y José estaba en Egipto. En Hechos, cuando hablan acerca de los que entraron en Egipto, dice que son 75, pero contando también a la familia de José. Pero José ya estaba en Egipto, entonces por eso dice que son 70. Este dato es muy importante, porque, ojos, entran 70, pero cuando salen de Egipto, con mano poderosa de Dios, salen casi 2 millones de judíos, de israelitas. Entonces es muy importante históricamente lo que Dios hace en este tiempo en Egipto. Y por eso son 70, dice. Y José estaba en Egipto. Versículo 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Y esto es importante ver porque esto va a traer un problema en Egipto, pero es justamente el propósito que Dios tenía para ellos. Y si te acuerdas lo de Génesis, es eso. Hasta ahora todavía no son los 2 millones, pero más o menos son 600,000 hombres en este tiempo, cuando había prosperado. O sea, Dios estaba haciendo una nación para Él mismo y Dios estaba cumpliendo su propósito. Y en este tiempo que José estuvo y su familia y fueron de gran bendición para Egipto, es importante notar que toda aquella generación murió. ¿Y qué pasa cuando alguien muere? La vida sigue y el plan de Dios sigue. Y es algo importante a notar porque hasta hombres tan importantes como José y hombres de Dios, un día llega su hora y un día llega su tiempo. Pero la voluntad de Dios para el hombre sigue en la tierra. Y Dios cumplió el propósito, una nación, un pueblo. Dios va a usar a Egipto como un vientre para mantener a su pueblo sano y salvo. Dios los rescata de Él mismo. ¿Sabes por qué? Porque Israel, si se hubiera quedado donde estaba, en la tierra prometida, lo que hubiera hecho era juntarse con las otras naciones, dar a sus hijos a las otras naciones y se hubieran mezclado. Y Dios lo que quería era mantener una nación pura. Y también no solamente sirve como un vientre, sino como una cerca. ¿Por qué? Porque los egipcios tenían prohibido casarse con los israelitas. Entonces nadie quería a los israelitas como esposa o esposo. O sea, eran muy celosos de su raza. Y entonces Dios los lleva ahí en ese contexto para que no se mezclen, para que vayan creciendo y sea como una cerca y puedan cumplir el escenario para la redención. La promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis 15 fue: yo te daré un hijo de la promesa y tu descendencia será como las estrellas en el cielo, como contar los granos de arena en la playa. Y Dios está cumpliendo los planes y el propósito que tenía, lo que le cumplió a Abraham. Abraham ni siquiera ya vio eso. Abraham ya estaba viendo lo que tanto anhelaba ver, que era Dios. Pero algo para no olvidar es que Dios siempre cumple sus promesas.
El Antiguo Testamento es un testimonio de que Dios es fiel. Y cuando tú y yo venimos y nos acercamos a Dios y creemos en Él y decimos esto, y yo tengo fe en Dios, no es una fe ciega, no es un salto al vacío para decir, bueno, pues voy a confiar en Dios y me voy a aventar al vacío, ¿no? Y voy a ver qué pasa. No. La Biblia y la historia está llena de evidencia de que Dios es digno de tu confianza. Y Éxodo es un testimonio de que Dios es fiel y que Dios es confiable. Y que tú y yo entonces ya tenemos un testimonio anterior de que Dios ha sido fiel con ellos y que Dios va a poder ser fiel con nosotros, porque así es Él, porque Dios es fiel. Él nunca ha fallado a ninguna de sus palabras, Él nunca ha fallado a ninguna de sus promesas. Él lo que ha prometido lo ha cumplido, y Él lo que ha prometido en tu vida lo cumplirá. Y eso es uno de los temas principales en Éxodo. Versículo 7 dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Dice que José había muerto. Y te digo, José había sido un héroe para Egipto. Él rescató no solamente a su pueblo, sino rescató a Egipto con el plan que Dios le dio. Pero dice que el tiempo ya había pasado y se habían olvidado de esa generación. Versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y esto lo que quiere decir es que ya había pasado muchos años y la historia de José ya había pasado al olvido. O sea, ya nadie se acordaba de ni siquiera cómo habían llegado estos israelitas a Egipto. José había sido muy importante en su generación, pero su nombre parecía que ya haberse olvidado. Y este faraón y este nuevo gobernante que ya no conocía a José, que había olvidado por qué estaban ahí, mira lo que dice, y dijo a su pueblo, versículo 9: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Y empieza a pensar este nuevo gobernador, este nuevo faraón, empieza a pensar, ok, estos cuates ya se hicieron muchos. Ellos estaban ahí no como esclavos en este tiempo, estaban ahí habitando la tierra. Era un regalo que el faraón en ese tiempo, cuando José estaba, les había dado a su familia. Pero Dios les había prosperado y eran tantos ya que este faraón se empieza a preocupar y empieza a tener miedo. Pero no solo miedo, sino todo esto va ligado a orgullo y a un sentido de superioridad. Y empieza, ¿has escuchado esta palabra antisemita? Y eso es una palabra que se usó mucho en la historia, que es cuando estás en contra de alguien, y sobre todo cuando en la historia han estado en contra de los judíos. Estas naciones que han estado en contra se les llama antisemitas. Y todo nace así de orgullo y sentido de superioridad, donde empiezan a decir, no, ¿estos quiénes son? O sea, estos se van a quedar con lo nuestro, nosotros somos mejores. Y en la historia ha habido muchos casos de esto. Por supuesto, la segregación racial, cuando pasó todo el racismo en Estados Unidos y todo esto, fue por eso, por orgullo, hasta el día de hoy, los blancos creyéndose que son una raza superior. Cuando los tiempos de Hitler en la historia fue eso, sintiéndose que eran una raza superior y que los demás no merecían vivir. Y este mismo pensamiento se levanta en el faraón. Y dice en el versículo 11, dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje. Y estas son ciudades reales, Pitón y Ramsés. Y esto tiene que ver con toda su cultura. Para ellos este animal es importante, es como un dios. Y dice, pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y empieza una persecución contra ellos, y empiezan a asolarlos, y empiezan a ponerlos bajo yugo de esclavitud.
Algo que hacían era, y esto es histórico y lo puedes buscar, incluso hay jeroglíficos escritos en algunas tumbas donde están hombres con látigos asolando a otros hombres para que construyan ladrillos, para construir ciudades. Y simplemente de este orgullo, de este sentido de superioridad, se levantan y empiezan a oprimir al pueblo simplemente por esto. Pero fíjate, mientras más los oprimían, o sea, no se rendían, sino que se multiplicaban, y eso era la bendición de Dios sobre ellos. Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. O sea, esta palabra es real, así como suena. Fueron rudos con ellos, fueron despiadados con ellos, los sometieron como esclavos. Mira lo que dice el versículo 14. Y amargaron su vida con dura servidumbre. Y empiezan a pasar cosas que tal vez ellos no esperaban en su vida. Y vamos a ver que todo esto tiene un propósito. Pero empiezan a pasar estas cosas que los empiezan a afligir. Y dice que empezaban a amargar su vida con dura servidumbre. Versículo 14 dice: en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y algo que quiere hacer aquí Dios, ojo, Él no es el autor del dolor, y Él no es el autor de la aflicción del hombre. Eso tiene que quedarte claro. O sea, Dios no está en su trono con un botón rojo y un botón verde apretando y diciendo: ahí le va la aflicción, se lo merece. ¡Pum! Dios no es el autor del mal, Dios no es el autor. Pero algo que sí puedes saber es que Dios usa la aflicción de este mundo caído. Y Dios permitió y usó la crueldad del faraón y los abusos hacia su pueblo. ¿Sabes para qué? Para que hubiera en ellos un anhelo por algo mejor que Egipto. Por eso te pasa que de repente, cuando ya empiezas a darte los tropezones en esta vida, y cuando empiezas a darte cuenta de que esta vida es dura y que hay aflicción en esta vida, de repente empieza a despertarse en ti un anhelo por algo mejor. Una vez más, Dios no es el autor del mal en tu vida, pero Dios ocupa eso para que anheles algo mejor. ¿Qué es esto mejor? Es Él mismo, es la eternidad. Y en este caso, en su pueblo, está creando un sentido por anhelar ser liberados, por anhelar salir de Egipto, para que voltearan su rostro a Él, para que siguieran hacia el propósito eterno. Dios permite las injusticias incluso en nuestra vida, no para hacernos daño, sino para que no nos sintamos cómodos en este mundo caído, porque este no es nuestro destino final. Puede ser que estemos viviendo demasiado cómodos en este mundo. Puede ser que nos acomodamos tanto a este mundo y dejamos de ver lo eterno. Y dejemos de movernos hacia adelante y dejemos de voltear hacia Dios. Y entonces Dios ocupa la aflicción en tu vida y los momentos difíciles y las injusticias que te pasan para que tomes un freno y veas: ok, esta vida no es un lecho de rosas, no es todo felicidad. Vivimos en un mundo que no está como debería ser, y pueda crear en ti un anhelo por algo mejor, para que voltees a Él. Ojo, cuando Dios usa la aflicción, no es para destruirte, sino para hacerte crecer. Y mientras leía esta parte, recordaba que hace aproximadamente, yo creo, un año, platicaba con un amigo de aquí, de entre ustedes, con una situación muy difícil en su casa, con una enfermedad de su papá, y muy preocupado y muy afligido por lo que se venía.
Y me acuerdo que le dije esto: ok, la vida es así y es dura y no sabemos cómo va a terminar esto, pero prepárate para en este tiempo que sigue, Dios te va a hacer madurar como nunca antes y Dios te va a hacer crecer. ¿Y sabes qué pasó? Eso. De repente llegan golpes de realidad en nuestra vida donde nos hace movernos y sacudirnos y ver que aún no estamos donde deberíamos estar. Y Dios ocupa toda esa aflicción y todo ese dolor para llevarte a donde Él quiere que estés, para que madures en Él, para que no te sientas cómodo en este mundo. El propósito de Dios para su pueblo era bendecirlos, era cumplir su propósito. Entonces, ninguna aflicción podría frustrar su propósito. Y eso es lo mismo para nosotros. Si el propósito de Dios es bendecirnos y cumplir su propósito en nosotros, entonces ninguna aflicción podrá frustrar ese propósito. La maldad de los egipcios podía herir a Israel, pero nunca podría derrotar el plan de Dios. Y eso es lo que está sucediendo. Los hacen servir con dureza, les amargaron la vida, o sea, están sobre ellos y de repente de ser libres han sido esclavizados. Versículo 15. Y todavía va a más, dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaban Cifra y otra Fuá, como el Fuá, ¿te acuerdas de ese meme? Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Y estas parteras, ya como dice el texto, eran hebreas, eran del pueblo de Israel. Y entonces llega este decreto del faraón, de la persona más importante en el mundo en este tiempo, y les dice: ok, tienen algo que cumplir. Desde ahora en adelante, no había hospitales en ese tiempo, no había IMSS, o sea, donde daban a luz era en casa y con la asistencia de una partera. Y dice: y cuando vean, si es niño, lo tienen que matar. Pero si es niña, déjenla que viva. Porque entonces así no se podía multiplicar y multiplicar, y los hombres siendo como los que peleaban, o sea, como acabando con todo eso. Y ellos no solamente se ven afligidos, sino que ahora están tratando de exterminar su raza, o más bien su pueblo. Se ven atados, se ven oprimidos en un lugar donde antes para ellos era libertad y disfrute. Y hay muchas similitud en esto, con lo mismo que sucede en nuestra vida con el pecado. Primero, el pecado es libertad y disfrute. Y hoy escuchaba una frase en un video de Facebook. Dice: lo prohibido es lo más rico. Y sí, puede ser que al principio eso te haga sentir libre y te haga sentir que estás disfrutando. Pero ¿sabes qué pasa después? Que eso mismo que te hacía sentir libre y disfrutar te esclaviza, te oprime, te lastima y te roba la verdadera libertad. La primera vez que una persona se droga, hay emoción, hay éxtasis, pero con el tiempo eso se vuelve algo vergonzoso, que incluso te degrada como ser humano, te separa de los que amas y las consecuencias son hasta mortales. Así igual funciona el pecado. Te sientes libre al principio, pero después te esclaviza, te degrada como persona y al final eso puede terminar hasta en muerte, y sobre todo muerte espiritual para el pecador. Y ellos están en esta condición y viene este
este decreto o esta orden para las parteras, donde tienen que hacer lo que el faraón les está pidiendo. Ojo, no eran estos tiempos. O sea, en este tiempo, si desobedeces algo, a lo mejor lo mucho que te pueden hacer es en algo al gobernador, al gobierno, es darte una calentadita y ya. Pero en este tiempo el faraón tenía el derecho de matarte. Y ahí tienes a estas dos mujeres, Sifra y Fuá. Ahora, ¿sabes qué significan sus nombres? Belleza y esplendor. Versículo 16. Dice: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero mira lo que dice el versículo 17: pero las parteras temieron a Dios. Y ahí yo creo que aquí radica todo lo que se resume en este mundo. Aquí radica todo. Aquí radica cómo deberíamos vivir. Y el temor de Dios, ya lo has escuchado, no significa tenerle más miedo a Dios que al diablo o que a alguien más, sino el temor de Dios es una reverencia, donde estás escogiendo amar más lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. El temor de Dios tiene que ver más con un amor a Dios y con una reverencia. Y dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Hay un gran parecido con lo que acontecía en este tiempo y lo que está pasando hoy en día. Piénsalo, es el decreto del faraón de este mundo, que es ir en contra de todo lo que Dios llama bueno. Y lo tienes, por ejemplo, en el tema de homosexualidad. O sea, lo que yo platicaba y pensaba, hoy en día hay muchos chavos que ya no es ni siquiera que tengan una tendencia pecaminosa hacia eso, sino como ahora ya el mundo te dice: ok, ya eres libre de escoger. Y no solo eso, tienes que experimentar, porque si no experimentas, o sea, qué cerrado eres. Y están ahí los jóvenes tan confundidos que ya ni siquiera tienen una tendencia. O sea, hay hombres y mujeres que tienen una tendencia pecaminosa, como hay una persona que tiene una tendencia a robar o a mentir, pero aún así sigue siendo pecado. Pero hay hombres y mujeres, y hay chavos y chavas hoy que ni siquiera tienen eso. Simplemente, como saben que está la opción, la toman. Como saben que ahora ya se ve bien, deciden experimentar. Sino que hoy hay un decreto que dice que pueden ser lo que quieran. Y en nombre de ese decreto y de la confusión y de la moda, obedecen a ese decreto. Hoy hay muchas chicas que son pro aborto, y no por la chica y la historia que siempre has escuchado. ¿Qué pasa entonces si una chica fue abusada, no? Y no quiere tener al hijo. O sea, pero eso no es ni el 1% de las personas que abortan. O sea, hay muchas chicas que son pro aborto, pero no por eso, no por esa causa, no por algo así tan extremo, sino porque hoy hay un decreto que dice que pueden y que tienen el derecho de hacerlo, y entonces obedecen. Hoy vivimos en un mundo así, lleno de decretos, que si no obedecemos podríamos tener consecuencias. Pero que si decidimos permanecer firmes y obedecer a Dios, es donde realmente haremos una diferencia en el mundo. Es esta generación la que tiene que hacer una diferencia más que ninguna. Es esta generación la que le toca mantenerse firme ante tantos decretos en este mundo y decidir ser fieles a Dios. De verdad, nadie tiene esperanza de esta generación.
Pero Dios sí tiene, porque Dios tiene propósito. O sea, tú pregúntale a tus papás y pregúntale a tus abuelos cómo ven esta generación, o sea, sin esperanza. O sea, cada vez va a peor. Pero Dios, aún en medio de lo que está pasando, Él tiene propósito. Ahora tú decides qué hacer con ese propósito, si obedecer a eso o no, si ser fiel a Dios o no. Y ellas deciden amar más a Dios que incluso sus propias vidas. Y obedecen a Dios y no obedecen este decreto y esta orden que les había dado el rey de Egipto. Versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y simplemente les dan esto que posiblemente sea una verdad, ¿no? Y posiblemente están diciendo la verdad. Ahora, evidentemente esto no quiere decir que ellas no querían hacerlo, sino lo hicieron a propósito. Ellas retardaban el tiempo para cuando llegaran ya hubieran dado a luz estas mujeres. Ahora, algunos dicen de esto que ella puede ser que no mintieron, que dijeron la verdad, solo no dieron más detalles de la verdad. Otros dicen que estas mujeres sí mintieron, pero en nombre de algo que se conoce como un bien moral mayor. ¿Cómo es eso? Y piensa esto pasó mucho también cuando la Segunda Guerra Mundial y todo el tiempo de Hitler. O sea, había cristianos en ese tiempo que escondían judíos en sus sótanos. Y entonces cuando venía la policía de los nazis y tocaba y preguntaba: ¿hay judíos aquí? Y ellos tenían que tomar una decisión por un bien moral mayor. A veces tenían que decir no cuando era mentira. Ahora, cuando hay peligro de muerte, hay un bien moral mayor, que es preservar la vida. Ahora, no vayas a agarrar este pretexto para volverte un mentiroso. Dices: mentí por un bien moral mayor. Sino no, o sea, realmente es cuando en una situación es extrema. Y la Biblia no está alabando que ellas hayan dicho una mentira, están alabando que decidieron ser fieles a Dios. Están alabando que pusieron un bien moral mayor encima de eso, que era la vida de estos niños, que era su pueblo. Y entonces pasa esto, viene el faraón, les pide cuentas, ellas dicen esto, pero mira lo que pasa. Versículo 20: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Leí un comentario que dice que esto tiene mucho sentido, porque en este tiempo las mujeres que se volvían parteras eran las mujeres que no podían tener hijos. Y es como si estuviera diciendo: ok, Dios incluso a estas mujeres les regaló hijos por el bien que hicieron, por el bien de mantenerse firmes, de mantenerse fieles. Y yo creo que más que nunca, o sea, es tiempo para eso. Es tiempo para que en medio de toda esta confusión y todos estos decretos que el mundo está dando, tú permanezcas fiel a Dios, sin importar las consecuencias que esto traiga. Que pongas en la balanza las cosas y puedas pesar y veas: vale la pena honrar a Dios hoy, vale la pena ser fiel. Y estas mujeres recibieron la bendición de haber temido a Dios.
Y acuérdate, el temor a Dios es igual a amor a Dios. Amar lo que Él ama. Porque piensa esto, y el mundo creo que va para allá. Va a llegar un momento cuando hacer lo correcto incluso sea ilegal. En Canadá, por ejemplo, si tú tienes hijos en Canadá y estos hijos, aún siendo niños, todavía no tienen mayoría de edad, se quieren hacer una operación irreversible para cambiar su sexo, el gobierno te dice, tus hijos ya no te pertenecen, le pertenecen al Estado. Y si ellos quieren hacerlo, ellos tienen el derecho. Y entonces tú como padre ya ni siquiera tienes derecho sobre tus hijos de cuidarlos y de mantenerlos alejados de las mentiras. Y un día el mundo se va a volver así. Un día hacer lo correcto incluso va a ser ilegal. ¿Y qué vas a hacer? Hoy no es ilegal, pero ante la sociedad, y has escuchado esta palabra, eres un intolerante. Pero si mi determinación es amar a Dios, a pesar de la presión social, podré hacer lo correcto. A pesar de que cuando se vuelva legal, o sea, que el aborto se vuelva legal no significa que sea correcto. Hay consecuencias por no seguir el mandato de este mundo. Pero también hay buenas consecuencias por ser fieles a Dios. Y estas mujeres son un ejemplo de eso. Debo de tener mi determinación de amar a Dios. Y tienes que saber lo que hoy decides, si determinas amar a Dios en tu vida, tiene un impacto en este mundo y tiene un impacto en la eternidad. Tienes que saber que Dios no se queda con nada y este bien que hicieron estas mujeres, Dios lo premia. Estas mujeres no lo hicieron por lo que podían ganar, sino por amor a Dios, y Dios les dio más de lo que esperaban. Y en medio de eso entonces fue una batalla ganada por Dios. Cuando el faraón se oponía, Dios ganó, pero usó a hombres y mujeres valientes y dispuestos. Si tú hoy estás siguiendo la corriente de este mundo y estás siendo como todos en las modas y en la manera de pensar, no estás haciendo ninguna diferencia. Si quieres ser un rebelde de verdad e ir en contra de la corriente, ama a Dios y sé fiel a Dios. Dices, pero suena aburrido. No es nada aburrido. Y cuesta perder cosas, cuesta perder amistades, pero vale la pena. Yo creo que es la generación que menos expectativas se tiene. Pero yo creo que Dios tiene un gran propósito con esta generación. No sé cómo, no sé quiénes van a obedecer este llamado, no sé quiénes van a mantenerse fieles, pero Dios así obra. Cuando parece que no hay esperanza, Dios levanta gente. Y mi oración es eso, que Dios te levante y que puedas tomar esto en serio. Versículo 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Entonces lleva este decreto a todo el mundo y dice, ok, si ven a un hijo de los hebreos que es varón, al río. Y eso significaba morir ahogado o devorado por algún animal. Pero mira cómo comienza el versículo 2, el capítulo 2, no lo vamos a ver todo, pero sí una parte dice, y un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, y digo, pues sí, todas las mamás dicen eso de sus hijos, ¿no?
¿A poco no tu mamá te sigue diciendo que estás hermoso y no todos te dicen lo mismo? Pero dicen los historiadores que realmente Moisés, o sea, cuando nació tenía lo que dice la gente, tiene como un ángel, tiene como una luz. Por supuesto eso no es bíblico, pero sí que cuando nació parecía que iba a ser alguien especial. Y eso dicen los historiadores acerca de Moisés. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Entonces esta mujer, aparte de su sentido maternal, esta mujer era fiel a Dios. Y a pesar de que estaba el decreto de no pueden tener hijos hombres. ¿Sabías que hoy hay países donde la natalidad está totalmente controlada? No puedes tener más de 2 hijos. Y esta mujer decidió esconderlo lo más que pudo. No es fácil esconder un bebé. O sea, el bebé llora. O sea, cuando lo quieres callar más, simplemente hace ruido. Versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Y esto es muy similar a cómo se construyó el arca de Noé. Dice, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y esto, aunque puede parecer como muy despiadado de la mamá, no es para nada eso. Esta mujer sabe que ya no puede esconder más a su hijo. Y la van a descubrir y lo que va a pasar, ¿sabes qué es? Lo van a matar. Y ella, lo que va a hacer, está lleno de fe en Dios. Ella va a tener que confiar en que Dios se va a encargar de este niño. Y no lo está poniendo en el río para que muera, por eso le construye esta arca. Sino la está poniendo ahí, lo va a poner ahí confiando en que Dios lo va a proteger. Ahora, el método de aniquilación del faraón se va a volver en el plan de Dios para traer un libertador a su pueblo. Tú tienes que saber que Dios siempre está en control. Y este niño nace en unas circunstancias totalmente adversas y anormales. Una de las cosas que más dicen afectar a un joven son las condiciones de su niñez. Pero la Biblia demuestra que el propósito de Dios va y trasciende aún más allá de las circunstancias de tu nacimiento. ¿Alguno de ustedes puede sentirse el resultado de un error? ¿El causante del problema o separación de sus padres? ¿O abandonado por sus padres? Y esto podría ser el caso de Moisés. Pero vamos a ver que para Dios no es así. Él ve más allá de las circunstancias de tu nacimiento y Él ve el propósito para esa crisis. Dios va a sacar algo hermoso de esto, como lo quiere hacer con tu historia. Tú vas a decidir si ves tus circunstancias como una condicionante para tu vida que no puedas avanzar, o si ves eso como Dios lo ve, como una oportunidad para Él glorificarse. Y este niño en contra de todo, o sea, en contra de todo. Todos estaban buscando incluso su vida, va a tener que vivir cosas que no debería vivir. Pero todo eso Dios lo va a usar. Y a pesar de eso, Dios va a hacer su obra en este niño. Puedes pasarte toda tu vida quejándote de lo que te pasó, de lo que pasó con tu familia, enojado con la vida, con Dios, o puedes hoy ver la gracia de Dios en que estás aquí a pesar de todo. Y empezar a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Este niño no sabe, estos padres no saben mucho. Hicieron lo que pudieron, hicieron el bien que pudieron. Pero Dios va a ligar los destinos de cada una de estas personas para hacer algo glorioso.
Versículo 4, y una hermana suya, y esta seguramente es Ana, hermana de Moisés, el niño. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y entonces el plan es este, la mamá dice, ok, lo voy a llevar al río y que Dios se encargue de él y Dios va a hacer algo con este niño. Ya no lo puedo ocultar, lo van a matar, y lo ponen en un carrizal del río. Y seguramente el plan era este, que alguien le viera de los egipcios, tuviera compasión y lo escondiera y lo tuviera para él. Y entonces ahí va la hermana y seguramente la mamá le dijo, oye, hija, persigue, o sea, ve vigilando al niño, cómo va en el carrizal, a ver qué pasa con él, cuál es su destino. Versículo 5, y la hija del faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Esta palabra que tuvo compasión es que esta mujer, siendo egipcia, siendo la hija del faraón, o sea, ve a este niño, lo escucha llorar y su corazón se derrite. Tiene compasión de este niño. Era la hija del faraón, ella sabía lo que su padre decía acerca de los hijos de los hebreos. Pero acuérdate, es Dios quien está ligando los destinos. Y es Dios que está ligando esto para cumplir su propósito. La hija del faraón no sabe, y el faraón no sabe lo que va a pasar, pero Dios está ligando todo. Versículo 7, entonces la hermana, acuérdate, le iba siguiendo, y entonces su hermana dijo a la hija de faraón, iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y eso era lo más lógico, si era hijo de una hebrea. Y aparte, o sea, la hija del faraón no acababa de tener un hijo. Necesitabas una mujer que pudiera amamantar a este niño. Pero ni siquiera saben bien quién es quién. Y entonces es la hermana de Moisés. Y le está diciendo, ¿te consigo una nodriza para que alimente a tu niño? Versículo 8. Y la hija del faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, sin saber, a la cual dijo la hija de faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Entonces esta mujer no hace más que confiar en Dios y poner a su hijo en el río, esperando que alguien tenga compasión y esperando que Dios haga su voluntad. Y no solamente alguien tiene compasión, sino es la hija del faraón. No solo pasa eso, sino que en medio de esto resulta ser que a la nodriza que se lo llevan es la mamá del niño. Y entonces Moisés puede crecer los primeros años con su familia. Y eso es muy importante porque Moisés va a ser educado en los dos lados. Va a ser educado como niño en el temor de Dios, pero más adelante va a ser educado también como egipcio. Y para su historia esto es crucial. Versículo 9. Versículo 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de faraón, la cual lo prohijó, esto es, lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y fue así adoptado por la familia real. ¿Qué significa esto? Que Moisés era el heredero al trono de Egipto. Puedes ver en estos pasajes la soberanía y el cuidado de Dios en los acontecimientos de la vida. Él está así entretejiendo y cuidando cada detalle para una vida. Lo ha hecho contigo también. A lo mejor no te has dado cuenta, a lo mejor piensas que has tenido la peor vida, o sea, que no sabes ni por qué te pasa eso, pero tienes que saber, Dios ha usado todos los acontecimientos de tu vida entretejiendo, ligando el destino para que puedas cumplir su propósito.
Tu vida tiene un propósito que está ligado a Dios completamente. Cada acontecimiento, bueno o malo. El niño que vino de las aguas, un día Dios le hará separar las aguas. Ahora, una nota especial en esta historia que no sé si te has dado cuenta. Hay algo especial y común en estos pasajes, que si notas, todas las protagonistas de la historia son mujeres. Las parteras, la mamá de Moisés, la hermana de Moisés y la hija del faraón. Y hoy en el mundo en el que vivimos, la mujer está escuchando muchas mentiras acerca de lo que es ser mujer, que la alejan del gran propósito que Dios tiene dentro de la sociedad y dentro del plan que Él tiene para los suyos. Tienes que saber, el propósito de una mujer no es inferior al del hombre. La vida no se trata solo de ser exitoso y de ganar dinero. La vida va mucho más allá que eso. Y hoy en día no se valora las cosas importantes que una mujer puede hacer. Se tiene en poco que el trabajo de una mujer pueda ser educar a sus hijos, cuando es el trabajo más hermoso que una mujer puede hacer. Si eres mujer, tienes que decirle a esta sociedad, y hay un título de un libro muy padre para mujeres, que te dejes ser mujer. Pero ojo, el único que te define como mujer es Dios. Entonces el único que te puede decir cómo funciona una mujer y para qué fue hecha es Dios. No creas la mentira. La mujer tiene un gran propósito en el plan redentor de Dios. Si mujeres valientes, amorosas y compasivas, Moisés no hubiera tenido una oportunidad. Y tal vez la nación nunca hubiera tenido libertad. Entonces, si eres mujer, eso, deja que Dios te enseñe y que te diga qué es eso, y no que el mundo te enseñe. Y simplemente vamos a empezar aquí y vamos a ir avanzando en esta historia, pero ve, lo que el enemigo quería usar para destruir el plan de Dios, Dios lo cambia para su propósito. Él ha estado presente en cada acontecimiento, ha permitido todo con un propósito mayor. Recuerda, Él no causó el dolor y la aflicción, simplemente remienda los hilos rotos de un mundo caído para tejer un futuro eterno para tu vida. ¿Oramos? Señor, gracias por este primer capítulo, donde vamos a ver eso, simplemente tu soberanía, tu amor, tu cuidado, donde vamos a ver cómo te revelas a tu pueblo, donde vamos a ver y vamos a conocer tanto de ti, Señor. Y hoy nos recuerdas esto, que tú nos has llamado, Señor, y tú nos has escogido y has entretejido cada situación en nuestra vida, incluso buena y mala, para llevarnos a ti, para cumplir tu propósito en nosotros. Que hoy recordemos eso y caminemos, Señor, siendo fieles a ti, siendo una diferencia en el mundo que vivimos. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén.